Hoy en Protagonistas vamos a hablar de la plantación de manzanillas, una explotación que estuvo hace un tiempo acá en Los Toldos y que, bueno, fue muy importante en su momento y hoy tenemos a alguien que trabajó en esa plantación y que nos va a contar de su experiencia personal. Recibimos a Cecilia Benzi. ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenida. Bueno, sí, estoy muy bien. Buenas tardes a todos. Bien, muy bien. Bueno, agradeciendo la oportunidad que me dan para contar Tu experiencia. mi experiencia dentro de lo que es el trabajo en la manzanilla. Bien. Vamos a empezar por tu principio, es decir, ¿cómo llegas a trabajar ahí? Bueno, ocurre que yo soy técnica en hemoterapia. Sí. Trabajé en el hospital durante 44 años y bueno, por razones económicas Sí. nos enteramos por medio de gente de acá de Los Toldos y de amigos y de parientes que existía la posibilidad de trabajar en la manzanilla, que había venido un grupo de empresarios a instalar una fábrica de manzanilla en San Emilio. Bueno, nos anotamos y allá fuimos a ver qué pasaba y bueno, y resultó una experiencia muy linda para mi vida. Si nos ubicamos en tiempo, ¿en qué año estamos hablando, Ceci? Yo creo que fue en el año 1986, 86, 87. Bien. Yo comencé a trabajar en diciembre, perdón, los primeros días de diciembre. Bien. Geográficamente, para ubicarnos, ¿dónde estaba? La manzanilla estaba ubicada en el predio del ferrocarril de San Emilio. Bien. En los galpones. En los galpones. No sé si eran 2 o 3, creo que eran 2. Bien. Ya estaba montada la fábrica ahí. Cuando llegás al lugar, ¿cuál fue tu primera impresión? O sea, cuando llegaste y viste de qué se trataba, porque viste, a veces uno va con una expectativa de un trabajo, de un lugar, y después te encontrás con otra. Sí, bueno, yo me crié en el campo, o sea que todo lo que es campo y lugares abiertos me gustan, me siento cómoda, es mi lugar. Bueno, y vi tanto movimiento, tanto desplazamiento de gente, todos muy entusiasmados porque le den la posibilidad de trabajar. Y bueno, esos galpones tan bien instalados, con maquinarias, todo nuevo para mí, porque, o sea, yo mi experiencia de técnica en hemoterapia a un campo, ahí con manzanilla, con todo ese movimiento que había natural, digamos, bueno, no era mi ámbito laboral. Fue una cosa, a mí me impactó. Sobre todo lo que más me gustó, el entusiasmo de la gente, de las personas, de las mujeres, que iban a buscar una posibilidad para poder tener un pequeño proyecto. Y bueno, y eso nos hacía feliz, incluso a mí que tenía trabajo, que no alquilaba, que bueno, pero la situación económica me llevó a ese lugar. O sea que la primera visión que tuviste fue súper... Me gustó. Sí, te gustó. Me gustó. ¿Te hiciste enseguida de amigas o de compañeras de trabajo o te costó la inserción laboral ahí? En realidad yo fui con con dos primas, jóvenes, éramos muy jóvenes, entonces era como una aventura también. Claro. Y bueno, y no me costó, porque yo, gracias a Dios, tengo la posibilidad de ser sociable, Claro. me gusta la gente, me gusta la comunicación, y bueno, y éramos de todas clases sociales, o sea, todos, Claro. porque había gente como yo, que tenía trabajo, que generalmente el que me veía decía, no puede ser que estés trabajando acá. Pero íbamos todos con la misma meta, con la misma ilusión, y para experimentar, porque en Los Toldos no había fábrica. Claro. Entonces era Era todo conectarnos, nuevo. claro, era conectarnos con el otro, y qué te parece, y bueno, nada, fue una experiencia re linda. Yo me conecté con toda la gente que encontré,
que conocía del hospital, pero gente que la veía por la calle y era hermoso, nos cuidábamos mucho, nos cuidábamos. Cuando decimos, vos decís que veías mucho desplazamiento de gente, Sí. ¿tenés más o menos cuánta gente estaba trabajando? Lo que pasa es que había 3 grupos, porque Bien. la fábrica no cerraba, estaba activa 24 horas. Bien. Nosotros hacíamos horarios de 8 horas, o sea que eran 3 turnos. Y yo creo que en ese momento trabajarían 150 personas. Muy importante eso. Era Yo muy decía al importante. comienzo, muy importante para la vida de los toldos. No, sí, fue un antes y un después. Así que imagínate, saber que teníamos la posibilidad de que si éramos responsables, ¿no? Y queríamos trabajar y cumplir y bueno, nada, estábamos ahí. al pie. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en ese lugar? En realidad, yo tenía mis 2 hijos más grandes, eran pequeños, yo trabajaba en el hospital, hacía guardias, entonces no era que vos ibas, trabajabas una quincena y después tenías que esperar si te aceptaban o no para seguir trabajando, según tu Ajá. rendimiento. Bien. Tu compromiso. Claro, sí, sí. Y, ¿Cómo, bueno, y la cómo te veían asistencia. ellos? ¿Cómo te veían Claro, ellos? sí, sí. Entonces, bueno, coordiné con el hospital, como yo ya tenía bastante antigüedad, tenía un mes de vacaciones. Entonces ubiqué a mis niños con mi suegra, que la amo, que la amé. Le dije que yo iba a trabajar por un tiempo porque necesitaba dinero. Y bueno, ella me cuidó los niños. Y bueno, y ahí tuve la posibilidad me dieron el mes en el hospital de vacaciones y ahí me fui a trabajar. Ujú. Hoy me decías de distintas clases sociales. Sí. Porque a veces quizás nos hacemos la idea de que va a ir a ese lugar nada más que, no sé, una determinada clase social, pero vos me decís de todas las clases sociales. Había de todo. Había O mujeres... sea, un trabajo muy requerido. Muy requerido. Por ejemplo, la gente de San Emilio trabajó toda. Había matrimonios que también trabajaban, inclusive matrimonios que se iban de acá a trabajar. Gente que tenía otros trabajos como yo y igual iba y hacían lo mismo que yo. Gente de muy bajos recursos que para ellos fue una ventana de luz. Claro, sí, porque realmente fue desde que subíamos al colectivo en la plaza de la estación a las 2 de la tarde con nuestra mochilita. Claro. Bueno, por ahí había personas que a mí me preguntaban, ¿y vos qué haces trabajando acá? Y digo, a ver, yo tengo las necesidades iguales que vos. Claro. Había mujeres que criaban solos a sus hijos y los ubicaban y se iban. Bueno... Vamos a hablar del trabajo específico. A ver, sí. ¿Recibías indumentaria algo o cada No. uno? No, se No, lleva. no, ¿Guantes? no, Tampoco. No. O sea, no. que cada Lo uno único- iba con lo que tenías vos. Sí, con la ropa que teníamos, obvio que llevábamos ropa que se podía estropear, Claro, calzados sí, sí, cómodos, porque eran muchas horas. Y bueno, nos teníamos que llevar la vianda, porque nos daban 15 minutos o 20 para comer. Así que bueno, la indumentaria por ahí nos poníamos barbijos. Ajá. Cuando estábamos en las máquinas de zarandeo, que es cuando el polen está seco y larga. De hecho, yo tenía el pelo casi rubio, blanco, del mismo polvillo que recibía. Así que es verdad lo que dicen de la manzanilla con respecto Sí, al cabello. Es verdad, yo lo comprobé. Sí. Bien, contame cuál era tu trabajo específico. Bueno, yo el primer día que llegué, imagínate, me recibieron con una horquilla que medía casi 2 metros y me mandaron a un pedazo de terreno que estaba la manzanilla ya cortada, porque la manzanilla llegaba a la fábrica ya cortada de los campos. Y bueno, y los chicos se ocupaban de bajarla. Bien. La bajaban en esos terrenos grandes y nosotros con las horquillas, a las 2 de la tarde, con 28, 30 grados de calor, teníamos que desparramarla. O sea, yo el Para que primer se día secara. para que se secara. Porque eso es todo secado. Primero Claro. se hacía un secado natural, digamos, por el calor del sol.
Bueno, yo el primer día como experiencia que nunca me voy a olvidar, me desmayé en pleno campo. ¿Por el calor? Por el calor, porque transpiraba, porque yo no estaba acostumbrada a una horquilla media hora. Claro. Pero 2 horas, 3 horas, 5 horas, con un poco de agua y nada más. Entonces me desmayé. Bueno, cuando me desperté, me repuse y seguí trabajando. Claro. Entonces, ese proceso se hacía a la nochecita, se entraba esa manzanilla en catres y se llevaba a los galpones. Entonces, íbamos y veníamos, de Bien. a dos Ajá. chicas. Bien. ¿Pesado el trabajo El ahí? catre Sí. no era pesado, No. pero cuando haces 10, 20, 100, 200 por Ya día, pesaba una enormidad te tenés después. que medicar. Yo me mediqué porque mis músculos, hasta que se adaptaron al trabajo, Claro. yo me tomaba 3 vallaspirina por día, porque se me abrían sentía como que se me quemaban los músculos, pues mi estructura Claro. es chiquita. Pero bueno, así todo dije, bueno, esto se tiene que adaptar, hay que pasarlo, yo acá estoy muy bien, bueno, esta es mi oportunidad. Bien, ese fue tu primer trabajo, el de Sí. la horquilla. Sí, El, de la de horquilla. secado. ¿Y de luego en qué otro trabajo? Bueno, después nos pasaba, bueno, después cuando las tandas de manzanillas iban secando, Sí. nosotros teníamos que esos catres, en vez de llevarlos al campo, los llevábamos a un lugar más cerca y los instalábamos como si fuera una red. Bien. Los poníamos también. Había que sacarlos y después a determinado horario lo entrábamos y los íbamos colocando en uno arriba de otro. Bien. Después eso ya pasaba al secado del horno, que era un horno como si fuera una habitación, 2 habitaciones, 3, que ahí eso se manejaba, yo creo que se manejaba con combustible, porque tenía cintas que hacían que ese mecanismo terminara de secar la manzanilla, toda la manzanilla. Después de esa manzanilla completa, por mediante zarandeos, al secarse, pasaba a distintos lugares. Ahí es lo que me contás del polen. Ahí es donde te cuento del polen. Bien. Había otro sector donde estaban las cintas, donde se transportaba ya la manzanilla seca. Ahí se distribuía en polen, en los pétalos blancos y en la rama. Se utilizaba todo. Después habían los chicos, que habían muchos chicos de Pehuajó, muchos. Venían de todos lados a trabajar, de Zabalía, de Baigorrita. Bueno, ahí ya se distribuía y se enfardaba, digamos, ¿no? Lo que es las ramas, la parte de las ramas. Todo. Todo. La parte de las ramas por un lado, el polen por el otro y el Las pétalo por otro. por otro lado. Todo eso se enfardaba con unas máquinas especiales y se mandaba, bueno, se colocaba en unas cajas con la marca, el guanaco, y se exportaba a Alemania. Bien. ¿La empresa era de Alemania o era argentina y se...? No. La empresa nació, había un señor de apellido Mendizábal, Ajá. y los dueños eran de Buenos Aires, creo. Yo conocí algunos, pero el que más recuerdo, el que más andaba era Mendizábal, que venía de Pehuajó. Bien. Porque esa manzanilla vino de Pehuajó, porque Acá. estaba en Pehuajó y después decidieron trasladarla acá. Bien. Y se exportaban esos productos de esa manera, no el producto terminado, sino que iba el fardo de las hojas por un lado, de los pétalos por un lado, el polen y... Iba todo para la industrialización de cosméticos, de medicamentos, bueno, de lo que conocemos hoy, lo que Claro. es la manzanilla. O sea que sería producción primaria acá y lo que era industrialización se hacía afuera. Sí, acá era la materia prima. Nada más. Sí, se distribuía y eso, bueno, era mucho movimiento, porque la manzanilla tal vez la traían también de otros campos que no eran de acá de Los Toldos. Claro. Estaban distribuidas los campos sembrados de distintos lugares de la provincia y llegaban acá a San Emilio. Durante toda tu experiencia trabajando,
¿tuviste algún contacto así que, además de esto de los músculos, ¿sí? ¿Alergias o algo? No, porque viste que el polen, vos me decís que se protegían con barbijos. Sí. Debe haber alguna reacción si no te proteges, ¿no? Supongo. Mira, yo personalmente no soy alérgica. Claro. Pero no. Pero da fe que el cabello se iba... El cabello se aclara, eso doy fe. Y además de eso... Cuando escuchen la nota, muchos van a la manzanilla. Sí. Y además de eso, el contacto que yo tenía con mi grupo, porque había distintos grupos, porque estábamos distribuidos en distintos galpones y en distintos horarios, como te dije, no sentíamos comentarios o sea, que tenían los ojos irritados, nada de que eso. las manos, ni siquiera tuvimos ningún accidente, ni nos cortamos, porque bueno, tal vez nosotros, los chicos, los hombres, trabajaban con las maquinarias, pero de hecho había un grupo de mujeres en otro sector que eran las encargadas de controlar el zarandeo, o sea, las cintas que rotaban. Después los hombres estaban encargados de los hornos, que eso era un ruido eso sí nos molestaba, porque el horno estaba prendido a las 24 horas, no se podía apagar, no sé por qué cuestión técnica, entonces era un ruido bastante ensordecedor. Claro. Pero nosotros, como teníamos la posibilidad de estar afuera, era como un descanso, eso sí lo recuerdo. ¿Hubo alguna experiencia fuerte que tuviste que vivir? Sí, lamentablemente sí. ¿Querés compartirla? ¿Querés contarla? En cuanto a lo que pasó con la naturaleza. Sí. Porque ya aclaramos que todo lo que tenga que ver con el compañerismo, con los cuidados, me describís que fue un grupo ahí éramos excelente. Todos iguales. Ahí éramos todos iguales. Que se cuidaban y que cada todos uno teníamos la misma meta y el mismo ímpetu. Eso queda clarísimo. Sí. Pero estamos hablando de un factor externo ahora. El factor externo, la naturaleza, que en eso nosotros no tenemos ningún tipo de poder. No. Eso ya lo sabemos. Pero bueno, nadie iba a pensar lo que iba a pasar en ningún momento, porque si yo lo hubiese sabido, no hubiese ido, porque fue un momento, sobre todo triste. Además del miedo, la tristeza de ver lo que pasó. Yo después de estar 15 días a prueba, porque yo fui por dos quincenas, por un mes, de últimos un mes y medio, pero un mes porque tenía los niños chicos. Sí. Entonces, cuando termina la quincena, mi quincena, estábamos desesperados para ver si nos daban la posibilidad de seguir. Entonces tenemos que hacer las cosas muy bien, ser consciente, ir a trabajar. Yo había pedido el domingo como opción porque tenía los niños chicos y bueno, quería dar un descanso. Entonces cuando a mí me aseguraron de que me quedaba, fue la felicidad más grande. Yo dije, 15 días más. Porque además hay algo muy importante que decir. El trabajo era arduo, era pesado. Pero ¿qué pasa? La misma gente te contagiaba las ganas de ir a trabajar. Claro, era muy estimulante. Era estimulante. Y además, lo que nos pagaban era muy buena plata, pero muy buena plata por quincena. Claro. Entonces eso cerraba económicamente también era un estímulo. No solamente el grupo que me decís que era lindo, que a ver, yo no iba a trabajar porque quería que mis músculos me dolieran y estar al rayo del sol. Que después nos llevábamos gorritos, pero indudablemente la parte económica fue la que nos movilizó a todos. Se pagaba muy bien. Bueno, cuestión de que a mí me dicen que sí, que puedo seguir. Yo y el grupo que estábamos ahí, que seríamos en el galpón 30 personas, más todos los que andaban en otros sectores. Y bueno, y llegó la tardecita, estaban los catres afuera de los galpones amontonados, entonces teníamos que empezar a bajarlos para entrar la manzanilla. Bien. De repente, algunos vieron la tormenta, otros no, otros creían que iba a pasar. Bueno, yo en mi caso personal vi que se venía muy oscuro el cielo, muy oscuro. ¿El negro. mes era noviembre? Diciembre. Fines de diciembre. Porque yo alcancé a trabajar 2 quincenas. Fines de diciembre, creo.
Cuestión que estaba con una compañera y bueno, y yo vi que empezaron a volar algunas cosas y le digo, mira, vámonos adentro, dejemos los catres porque se viene una tormenta terrible. Mi compañera dice, no, no es para tanto. Yo me olvidé de mi compañera, me fui y me refugié adentro del galpón. Bueno, lo que pasó después es algo que, no sé, se oscureció, quedamos sin luz, volaban catres, volaba todo lo que había en ese lugar. Mi prima voló por el aire, yo no la vi, pero me contaron, todos llorando, todos rezando, nos aconsejaron, los capataces que había ahí, nos ubicaban en lugares donde hubiera columnas en los galpones, pero bueno, temblaba el galpón, las chapas se desprendían, los techos volaban, pasaban por arriba, por al lado nuestro chapas, no se podía apagar el horno. El horno, por esta cuestión que nunca pregunté por qué, pero el horno no se podía apagar. Entonces, entre el zumbido del horno, el viento que embolsaba, había personas que se arrastraban al baño, a una chica se le clavó un fierro en la parte de la espalda y le salió por adelante, que se salvó. Bueno, nada, el ruido, el ruido, sí, era ensordecedor. El estado de desesperación. Entonces nosotros armamos un grupo, todos abrazados, llorando y rezando. Nos calmamos cuando empezamos a rezar. Bueno, yo en mi mente, obvio, pensé en mis hijos. Obvio. Yo dije, Dios mío, por favor, danos una mano porque acá hay mucha gente, esto no puede estar pasando. Bueno, pasó ese horror con el viento que parecía un ronquido espeluznante. Hacía, bueno, todos temblábamos, todos llorábamos, algunos se tiraban al suelo. Otros heridos. Eso fue después cuando pasó la tormenta, que habrá durado, y yo creo que duró 15 minutos, porque arrasó con todo. Cuando salimos afuera se podía ver un poco más, pero ya estaba la oscuridad. Y bueno, todos no sabíamos lo que pasaba, dónde estaba la gente. Había gente enfrente que habían ido a comprar algo a un negocio de enfrente y estaban en las cunetas refugiados, catres por todos lados, palos caídos. Bueno, y ahí empezaron todo oscuro. Ahí empezó a aparecer la gente herida, llorando, algunos arrastrándose, viendo qué nos pasaba a cada uno, cómo estábamos. Bueno, y enterándonos qué pasaba en el otro galpón. En el otro galpón no había quedado nada, ni techo, ni paredes, nada. La gente, hoy me pongo a pensar y yo digo, ¿dónde estaba? Bueno, refugiados en algún lugar. Tanto en una zanja como en los baños. Había mucha gente en los baños. A los heridos después los llevamos a los baños y bueno, la gente y de la ahí... ayuda, Ceci, porque ahora, mirándolo a través del tiempo, no sé, están los celulares o era otra época también para que llegara el auxilio, para que... Y sí, los bomberos tardaron mucho en llegar porque la mayoría de los caminos no se podía pasar porque seguía lloviendo. O sea, había pasado el viento, pero seguía la lluvia y la oscuridad. Entonces, los caminos aledaños que nos transportaban a los toldos, era todo plantas grandes de eucaliptus, o sea, había que correr las plantas, y entonces los bomberos tardaron en llegar, pero llegaron. Yo no lo recuerdo a eso de ver las ambulancias. Sí, la gente misma de San Emilio tenía camionetas, entonces se dispusieron todos a la Manzanilla, todos. Esta chica que estaba herida, que la trajeron de urgencia a la clínica, en ese momento estaba la clínica Viamonte, fue la primera que pudieron sacar. No sé lo que tardaron, porque tenían que buscar opciones para poder llegar acá a Los Toldos.
Y la chica se desangraba porque tuvo una herida muy grande, iba a quirófano directamente. Así que bueno, fue un momento de muchos otros golpeados en el hombro, en la cabeza, bueno, con las camperas, con las remeras nuestras, hacíamos torniquetes o lo que fuera, y bueno, y así las camionetas esas nos fueron transportando a todos a los toldos. Yo fui la última en salir, yo y mi grupo, porque las que estábamos bien, como Claro, el viento había pasado, a los otros. cedíamos los lugares para la gente que estaba mal. Una chica subió a la camioneta, toda que era la chica que repartía agua en todos los sectores, no sé dónde la agarró. Bueno, cuestión es que ella estaba muy herida y la subieron en una camioneta. En la camioneta esa se había utilizado para la recolección de miel. Entonces estaba todo lleno de abeja. Y en la locura, Ay, no. la pusieron ahí adentro para salvarle la vida, pero la chica llegó toda picada y todos los que estaban ahí ayudándola, todos picados de abejas al centro médico. Por suerte no eran alérgicas. Sí. Viste, Dios te pone siempre una mano. Así que bueno, nada, ahí los que teníamos camperas los tapábamos, nada, creo que quedamos con una musculosa y un pantaloncito y después dimos todo. Bueno, frazadas que había llevado la gente, pero fue un caos porque fue todo San Emilio. Y bueno, y no sabía qué pasaba, la gente no sabía qué pasaba con nosotros. Y debe haber tardado en saberse, porque hasta que llegó la ayuda. Yo no recuerdo eso, pero sí, pero eso no quedó nada. Al otro día fuimos todos, como pudimos, a ayudar, y no quedó nada. Lo único que quedó en pie fue el horno. Después voló todo. Qué sensación, ¿no? De esa primera que tuviste cuando Llorábamos llegaste. Mucho. Sí, no fuimos todos, pero fue un grupo importante. Yo fui porque, gracias a Dios, no me pasó nada. Yo no tuve ni un rasguño, nada. Sí me abracé a un señor y le decía que no me quería morir porque quería ver a mi hijo. Qué hermoso. Y al lado estaba la señora mirándome. El estado de desesperación. Todo desesperación y bueno, nada. Y después ya no pudimos ir más, ya no fuimos más. Claro, yo te decía porque de esa primera imagen que se te vino a la cabeza cuando yo te dije, cuando llegaste al lugar por primera vez, a ir en ese momento. O sea, son dos imágenes totalmente diferentes. Un antes y un después. Un antes y un después. Por eso te digo, si uno supiera lo que le va a pasar al instante siguiente, pero bueno, nada. Es la vida. Es la vida, es lo que pasó. Las ilusiones, nada. Yo ya planeaba dejar de trabajar, por supuesto, pero hay gente que lo necesitaba y que iba a seguir y que tenía expectativas, porque bueno. Claro, y además lo que significaba para la zona, toldos. Claro. Nosotros cobrábamos a la quincena, nos daban unos sobres llenos de plata y en el micro, mientras veníamos todas cansadas, llenas de vaquita de San Antonio, mi pelo y mi ropa, yo me metí al baño, a la ducha, y no me sacaba la ropa. Claro. Porque era manzanilla, o sea, el polen, y además era los bichitos de esa época, que eran las vaquitas de San Antonio. Entonces, con ropa y todo, a bañarse y sacarse todo. Pero bueno, cuando veníamos en el micro, que habíamos cobrado la quincena, eso era canto, aplauso, querés esto, querés el otro, escuchar, me voy a comprar esto, voy a comprar lo otro. O sea, era algo, y nos encontrábamos en el centro comprando zapatillas para nuestros niños, comprando cosas insólitas. Toda la plata venía a parar acá, a los toldos. Y era plata. Claro. Era mucha plata. No quiero hacer comparaciones con lo de ahora en una quincena, pero era mucha plata. Es como si cobraras ahora, qué sé yo, la quincena y 2 millones y medio. Claro. Significaba muchísimo. Muchísimo. Para la vida económica y social de los toldos.
Tal cual. Cuando me estás contando todo esto, se te deben mezclar las sensaciones y las emociones, porque una experiencia de vida muy fuerte para vos, pero mirarla a través del tiempo debe ser más fuerte todavía, porque le das más valor a todo lo que te pasó, más valor a la vida. Sí, sobre todo lo que me pasa es el pensar en haberme atrevido a semejante experiencia. Porque, ya te digo, mi trabajo no tenía nada que ver Claro. no era compatible con lo que yo iba a hacer. Y bueno, haberme animado, haber podido, a pesar de mis dolores, de dejar a mis hijos, el horario, mucho horario, mucha carga horaria. Y bueno, sí, son emociones encontradas, porque de la felicidad, a pesar de que estábamos cansadas, a las 10 de la noche volvíamos a Los Toldos, y volvíamos, el micro era silencio, porque yo creo que ni bien salía el micro, todos nos dormíamos. Y bueno, y al otro día levantarse y que me pasen a buscar, y nos íbamos a la plaza de la estación porque el micro nos estaba esperando, y ahí nos encontrábamos todos y ya había música. Y bueno, toda gente joven, éramos todos muy jóvenes. Entonces sí, es una mezcla de felicidad y tristeza. Y también de decir, bueno, yo pude hacer esto, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de que estoy bien, de que terminó bien lo mío, de tener esa experiencia. ¿Cambió el valor que le das a la vida después de esa experiencia tan fuerte? Sí, por supuesto. Lo que más escojo de esa situación en la que viví y en la que compartí fue la calidez humana. El darme con una persona que, si bien por ahí la conocía de vista, pero que... Desde otro lugar. Desde otro lugar. Éramos todos uno. Entonces, nada, éramos laburantes que íbamos con... Cada uno iba con sus sueños, con sus pequeños proyectos o grandes proyectos. Claro, sí. Y nos unimos ahí, en ese grupo humano que estábamos felices. La gente cuando trabaja, sí, y cuando es bien remunerada, la gente cumple, la gente es feliz, la gente va a trabajar. Por lo menos esa es la experiencia que yo tuve en ese lugar. ¿Te encontrás con gente que estuvo trabajando? Sí. Y pasás esa situación de felicidad y traumática que les tocó vivir, ¿lo recuerdan o no? Sí, pero generalmente nos acordamos de lo bueno. Bien. De lo bueno. Che, ¿te acordás cuando fuimos a la Manzanilla? Y que esto y que el otro, y bueno, y las anécdotas, qué sé yo. No sé, teníamos la estación ahí enfrente, y en el horario a 30 metros, en el horario de descanso, nos íbamos ahí a ese lugar, bajo el sol, cada uno compartía lo suyo, y bueno, y ahí surgían conversaciones, porque además nacieron muchas historias hermosas dentro de la Manzanilla. 1000 historias que se te deben pasar por la cabeza. Sí. Y bueno, veo que tenés toda una mirada tan positiva con todo lo que te pasó, pese a esa historia que nos contás, bueno, que debe haber sido traumático para todos, pero siempre rescataste lo lindo. Sí, porque me pasaron cosas muy lindas. Aparte, cuando vos sos joven, las cosas medias tristes como que pasan rápido de largo. Y entonces te enfocás en lo lindo, porque tenés la juventud, tenés ganas, tenés proyectos, sos como ahí. Éramos en el medio del campo, éramos nosotros y la naturaleza. Uh-huh. Entonces, esas tardecitas que nosotros estábamos con la horquilla o con los catres, o que mirábamos las puestas del sol, era todo hermoso. Los pájaros, el sonido, la gente. Trabajaba gente que estaba bien económicamente, igual trabajaban ahí, porque aparte había una parte administrativa. Después los negocios de esa zona
bueno, íbamos todos a comprar todo porque teníamos mucha plata. Claro. Entonces, el esfuerzo valía la pena. Y además estábamos tan bien organizados que había una persona, una mujer que se llama Ana, que la amo. No le voy a decir el apellido porque no tengo la autorización de ella. Está bien. Pero ella, lo único que se encargaba era de trasladar los bidones de agua por todos los lugares. Entonces vos estabas trabajando y ella te ofrecía el agua. Eso era su trabajo durante 8 horas. Y era la que nos hacía los mandados a comprar cosas a los negocios para alimentarnos. Claro, sí, sí. O lo que fuera, qué sé yo. Repelente para los mosquitos o lo que fuera. Y a las 10 de la noche ya veníamos a Los Toldos. Ceci, ¿querés agradecer a alguien en especial toda esa experiencia vivida? A mí misma, en primera persona. Y sí, por supuesto, agradecer a mi suegra, que en ese momento era mi suegra, Kika Ferrari, que la amo, la amé, porque sin ella hubiese sido imposible, incondicional. Yo cuando llegaba a Los Toldos tenía a los chicos bañados, ella me los mandaba al colegio. Ella sabía que era por un tiempo, pero entendía mis necesidades y sí, fue la primera que me apoyó. Anda tranquila. Así que quiero agradecerle, Kika, donde estés. Y bueno, y a mis hijos, a mis 3 hijos. A mis 3 hijos porque, bueno, hasta el día de hoy les cuento mi anécdota. Bueno, a Damián Ferrari, César Ferrari y Hernán Cabrera, que son mis amores y que por ellos también hice todo lo que hice, pero primero por mí. Bien. Gracias, Ceci, por compartir todo esto con nosotros. Nos dejás toda tu experiencia de vida en palabras, puestas en palabras, y es muy lindo porque rescataste hasta de lo más traumático, de lo más difícil, rescataste todo lo bueno. Creo que para los que nos escuchen es mucha enseñanza la que dejas. Sí, también ahora en estos momentos, porque siempre hay un momento para reflexionar a cada instante de nuestra vida. Lo que yo estoy pensando en estos momentos ¿Sí? Es que el tema del desastre natural que ocurrió y que tuvimos tanto miedo y tanta incertidumbre porque no sabía si íbamos a salir vivos de ahí, no lo sabíamos. En ese momento fueron minutos que no sabías lo que te iba a pasar. Estabas ahí y bueno, pero yo creo que a mí esta experiencia, yo trabajé siempre mucho al lado de la muerte, porque yo trabajé en el hospital 45 años, entonces conviví mucho con el dolor, con estas tragedias, con estos accidentes, con estos que no sabes si la persona que llega se va a salvar. Entonces, fíjate vos que si bien no tenía nada que ver mi trabajo, pero sí, ese momento tuvo que ver con el ayudar al otro, ¿no? Bueno, en el conocimiento que uno tiene, poco o mucho, y bueno, también eso me sirvió, porque yo en mi trabajo en el hospital, con 44 años de antigüedad, siempre estuve en contacto con eso. Entonces por ahí es como que lo pudiste vivir de otra forma. Claro, lo pude vivir de otra manera. A pesar del susto, es como que si me decís eso sí me lo acuerdo, pero me acuerdo más de la parte buena, porque yo a esto ya estaba acostumbrada. Sí, sí, al desastre, se entiende. Ya estaba acostumbrada a lo que le puede pasar al ser humano en cualquier momento, de salvarle la vida. Bueno, eso era la práctica diaria mía. Así que bueno, yo estoy muy agradecida por esta entrevista. No, por favor. Bueno, los agradecidos somos nosotros, particularmente por gracias. abrir tu corazón, ¿sí? Espero que te hayas sentido cómoda. Muy cómoda. Bueno, muy cómoda. Muchas gracias, Ceci. Bueno, gracias a ustedes y bueno, los quiero mucho. Igualmente. Gracias.